Para aclarar más el contenido de la última circular orientadora con respecto a los caminos que vamos a seguir en las actividades de cada una de las áreas o asignaturas, con respecto a los que estamos aprendiendo y qué hemos aprendido para toda la vida, voy a dedicar estas pequeñas explicaciones a hablar sobre la taxonomía de Bloom como la base de este proceso. En las orientaciones pedagógicas se dice siempre que el profesor, que el docente, si quiere conducir bien su proceso de enseñanza, puede apoyarse y respaldarse en esta taxonomía de Bloom. De ella voy a hablar en estas orientaciones. La taxonomía de Bloom para lo que sirve es para categorizar el tipo de conocimientos que le podemos orientar y guiar a nuestro estudiante. Ya no es la época después de apoyarnos en este elemento científico bien comprobado y demostrado, de continuar haciendo elaboraciones de tipo general, preguntas de tipo general, exámenes de tipo general, quizzes de tipo general. Ya es el momento de indicarle claramente a nuestros estudiantes en qué etapa del proceso se encuentran. Por eso nosotros lo hemos dividido en dos etapas fundamentales y una tercera que acompaña permanentemente a nuestro estudiante en su formación. El primero es el momento que hemos denominado aprender a aprender. Y para esta etapa del aprender a aprender, pues sabemos que hay la categoría de recordar, que consiste, como ustedes lo ven aquí en esta gráfica, en recordar hechos, datos, sin necesidad todavía de entender. Se muestra material aprendido previamente, como dice esta plantilla, mediante el recuerdo de términos, conceptos básicos y respuestas. Y da este documento una orientación muy clara acerca de cuáles son las palabras claves para ayudarle al estudiante a recordar. Elegir, copiar, definir, decir, citar, leer, quién, recitar, cómo, por qué, observar, omitir, etcétera, etcétera. Con esas orientaciones se puede cumplir el proceso de recordar. Luego se pasaría al momento de comprender. Y el momento de comprender, como se dice aquí claramente, es mostrar entendimiento a la hora de encontrar información del texto. Y también nos indica esta orientación las palabras clave que se pueden utilizar: preguntar, generalizar, clasificar, comparar, contrastar, parafrasear, informar, inferir, etc. Y terminaría esta etapa o este momento del aprender a aprender con un nivel ya un poquito de mayor categoría, que es aplicar. Se le indica al estudiante que de acuerdo a lo que recuerda, de acuerdo a lo que comprendió, ya puede aplicar, es decir, usar en una nueva situación, resolver problemas mediante la aplicación de conocimientos, hechos o técnicas previamente adquiridas en una manera diferente. Y también nos dicen las palabras clave que podemos utilizar: actuar, identificar, calcular, entrevistar, enseñar, usar, conectar, planear, simular, hacer uso, etc. Y con esto terminaría el primer momento de aprendizaje de nuestros estudiantes, que para nosotros ha sido muy claro en llamar aprender a aprender. Termina la orientación para este primer momento del aprendizaje, el aprender a aprender, indicándonos cuáles son las acciones o verbos que le podemos decir a los estudiantes y cuáles son los resultados que esperamos que ellos logren o alcancen. De igual manera, como ustedes observan aquí, en el recordar, que se identifica con el color rojo, pues aparece: si usted le pide al estudiante que haga una descripción, luego de esa descripción le puede esperar que haga una definición.
busca o lo pone a encontrar hechos, lo que debe esperar es que el muchacho haga la lista de hechos, etcétera, etcétera. Luego, en el entender, el estudiante hará también un tipo de acciones con unos resultados esperados y por último en el aplicar, de igual manera también tendrá la capacidad de producir un resultado de acuerdo a la acción que usted le indique. Pero lo importante aquí en esta indicación es que ustedes como profesores se den cuenta cuáles son los tipos de preguntas que se debe poner en la categoría para preguntas relacionadas a lo que el estudiante debe recordar. Está ahí el tipo de pregunta. Puedes enumerar, puedes recordar, puedes seleccionar cómo ocurrió tal hecho, etcétera, etcétera. Las preguntas que se deben hacer para buscar el entendimiento del estudiante sobre lo que se está hablando es: ¿puedes explicar qué está ocurriendo? ¿Cómo clasificarías tal cosa? ¿Compararías, contrastarías tal fenómeno con tal otro, etcétera? Y si lo va a poner a aplicar a alguna situación de estas recordadas y de estas entendidas anteriormente, lo va a poner a aplicar con preguntas como, por ejemplo, ¿cómo usarías? ¿Qué ejemplos sobre tal cosa puedes encontrar? Etcétera, etcétera. Llegamos al segundo momento del aprendizaje, que lo conocemos perfectamente como el aprender a hacer. Como esto es lo que toca realmente en un proyecto que está buscando el desarrollo de competencias en los estudiantes, pues aquí ya la categoría de las acciones que se le orientan a los estudiantes precisamente pasan a un nivel de complejidad mayor. Ya aquí el estudiante va a analizar, va a evaluar y va a crear, en las cuales la primaria es producir el análisis, examinar en detalle, examinar y descomponer la información en partes, etcétera. Pero va a pasar de ahí a producir una evaluación personal sobre el hecho, cosa que a los estudiantes se les dificulta un poquito más, dado que ellos tratan de estar un poco escondidos en la no opinión, no expresar, no decir, y por eso no están acostumbrados a este tipo de ejercicios. Entonces, cuando se les pone a evaluar, hay que decirles que deben justificar, que deben presentar y defender opiniones realizando juicios sobre la información, la validez de ideas o la calidad de un trabajo, basándose en una serie de criterios que son criterios personales. Pero el nivel máximo de producción del estudiante se encuentra en el hecho de que sean capaces de crear, y todos hemos visto que los estudiantes presentan bastante dificultad para producir una creación nueva, para producir un elemento que les signifique una expresión clara de lo que aprendieron a hacer en el tiempo que estuvieron trabajando. Crear, por ejemplo, es cambiar o crear algo nuevo, recopilar información de una manera diferente, combinando sus elementos en un nuevo modelo o proponer soluciones alternativas. Esta sería la secuencia y la clasificación del tipo de conocimientos que se le pediría a nuestros estudiantes a hacer. Y está también la indicación en este documento de cuáles son las palabras clave que se deben utilizar para lograr estos resultados con los estudiantes. Estamos aclarando lo referente a estos elementos de la finalización del primer periodo. Por eso hacemos énfasis en esta parte de tener bien claro los momentos del aprendizaje que le estamos orientando a los estudiantes. Pero el contenido de la circular que entregamos
básicamente les está diciendo a todos los profesores y a nosotros como miembros de la comunidad del anglo-español que empecemos a cambiar la denominación exámenes por la denominación que traen los libros que aprendimos de los libros de Santillana y que los vamos trasladando a los contenidos de nuestras áreas. Es muy importante que el estudiante tenga claro que a él lo que se le va a revisar permanentemente y continuamente son ejercicios en donde se le haga la pregunta: ¿qué estamos aprendiendo? Continuamente, semana a semana, clase a clase. Esa es la revisión que le podemos hacer a nuestros estudiantes. Y al final del periodo hacemos un alto administrativo, no pedagógico, no académico, en el que se le va a preguntar qué hemos aprendido para toda la vida. Esas son las nuevas denominaciones. Ya no vamos a emplear más la palabra le voy a hacer un examen de tipo general, le voy a hacer un quiz de tipo general, le voy a hacer una evaluación de tipo general. No, vamos a seguir teniendo en cuenta en qué momento del aprendizaje lo estamos poniendo a revisar su qué está aprendiendo permanentemente. Y ese tipo de aprendizaje tiene una categoría, hay una categorización de los conocimientos y ya sabemos que cuando estamos en el aprender a aprender, el estudiante debe estar recordando, debe estar entendiendo y debe aplicar algunos conocimientos. Y cuando pasa al siguiente momento, aprender a hacer, el estudiante debe estar analizando, debe estar evaluando y debe estar creando en términos de conocimiento. Esas categorías de los conocimientos se le orientan al estudiante mirando estos documentos que tenemos acá, en donde se nos dicen cuáles son las acciones, cuáles son los resultados que esperamos de ellos según esas acciones y cuáles son las preguntas. ¿Qué tipo de preguntas les podemos hacer para llegar a ese tipo de elaboración del conocimiento? Ese es el sentido del recordaris con esta orientación.